Amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Hoy tenemos para ustedes una recopilación de historias de terror que amablemente nos han hecho llegar a nuestra página de Facebook. Recuerden que si ustedes quieren hacernos llegar alguna historia familiar o personal o alguna anécdota paranormal, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico y de nuestra página de Facebook que pueden encontrar aquí abajo en la cajita de descripciones. Les queremos recordar que hay formas muy concretas en que nos pueden ayudar a hacer crecer este canal y estas son con sus comentarios, dejando su pulgar arriba, compartiendo el contenido y, para aquellos que lo deseen, aquí abajo está un botoncito que dice gracias, con el cual ustedes pueden enviarnos un apoyo muy concreto que les aseguramos servirá siempre para hacer crecer este espacio. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestros relatos del día de hoy. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense esta noche con nosotros. Cuando mi abuelo llegó a cierta edad, lo trajimos a vivir con nosotros. Él no estaba enfermo y era completamente funcional, pero no queríamos que estuviera solito. Además, la verdad es que a mi abuelo no le desagradó la idea, ya que así podría convivir con su bisnieta, la hija de mi hermana que tenía 7 años de edad. Vivió con nosotros por cerca de 10 años, sin ningún problema. Hasta que un día, dieron las 9 de la mañana y el abuelo no salía de su habitación. Él era una persona que se levantaba entre 6 y 7 de la mañana, así que preocupada, mi madre entró a revisarlo. El abuelo estaba dormido y despertó al primer movimiento que le hizo mi mamá. Cuando abrió los ojos y nos vio a ambas, volteó a ver su reloj y al darse cuenta de la hora, nos pidió disculpas y mientras se levantaba, nos explicó que había mucha gente afuera de su ventana durante la noche y que no lo habían dejado dormir. Mi madre y yo le dijimos que no importaba, pero ambas nos volteamos a ver angustiadas, ya que el hermano del abuelo había sufrido de demencia desde años antes de su fallecimiento. A partir de ese día, mi abuelito nos decía que pasaban noches muy malas por toda esa gente que platicaba afuera de su ventana. Los describía como hombres y mujeres que usaban lentes oscuros muy grandes. Pero conforme los días avanzaron, una mañana, mi abuelo me comentó que se había dado cuenta que aquellas personas no estaban usando lentes oscuros. Había visto que esas personas tenían las cuencas de los ojos vacías. Esa declaración me impactó y me asustó, al menos de momento. Pero pronto recordé que era su cerebro atrofiándose poco a poco y simplemente le repetí que no se preocupara. Pero una tarde en que mis padres habían salido de paseo con su nieta, mi hermana y yo cuidábamos al abuelo y éste nos llamó repentinamente a su recámara. Ahí platicamos un poco de nosotros y nuestras vidas. Y fue entonces que mi abuelo se quedó callado por un momento, para después decirnos algo que jamás habíamos escuchado. Saben, hijas, yo a ustedes siempre las he querido mucho, al igual que a su madre, a su tía y a su abuela. Pero de joven hice muchas cosas que no saben. Cosas de las que me arrepiento.
Cosas que no me gustaría que nadie se enterara y cosas por las que estoy muy seguro que no voy a irme al cielo. Mi hermana entonces se apresuró a preguntarle a qué se refería, pero el abuelo dijo que prefería no contarnos más, ya que no era buena idea de que nosotros supiéramos de aquel pasado suyo. Yo le dije que si no quería hablar con nosotros, tal vez era una buena idea que platicara con un sacerdote, dada su cercanía con la religión. Una confesión lo liberaría de sus cargas y se podría sentir más tranquilo. Pero el abuelo, haciendo una mueca, dijo que aquello no hacía falta, que después de todo, era ya muy tarde para eso. Mi hermana y yo nos quedamos muy preocupadas por aquello, pero no sabíamos si lo que decía era real o un simple desvarío de la edad. Los días continuaron como los anteriores. Y 2 semanas después, mientras cenábamos, el abuelo de repente se quedó callado. Cuando mi madre angustiada le preguntó que qué le ocurría, él se comenzó a reír en una forma horrible, que hasta el día de hoy plaga mis pesadillas. Todos en la mesa nos quedamos sorprendidos y horrorizados, pero entonces el abuelo se levantó de su silla, puso las manos sobre la mesa y comenzó a gritar: ¡Hay fuego! ¡Fuego en todas partes! Y tras volver a soltar una risa macabra, mi abuelo cayó muerto ahí mismo. Pero eso no fue el final de la historia. Cuando le realizaron una autopsia al abuelo, la causa de muerte quedó indeterminada. Y es que según el médico legista, varios de los órganos de mi abuelito estaban totalmente inservibles. Él mismo no se explicaba cómo una persona había podido seguir viviendo en esa condición. Lo cremamos y llevamos las cenizas a la casa, pero no duraron mucho con nosotros. Después de su fallecimiento, durante varias noches escuchábamos su voz. Parecía que estaba conversando con alguien dentro de su habitación. Sin embargo, ahí, en ese cuarto, ya no había nadie. Ni siquiera sus cenizas, porque éstas estaban en un librero en la sala. Fue así que a los pocos días, mi madre compró un nicho en una iglesia a donde fuimos a depositar sus restos. Y después mandamos a bendecir la casa. Y fue hasta ese momento que aquella voz que se escuchaba dejó de aparecer y nada raro volvió a ocurrir. La verdad es que no sabemos qué cosas haya hecho o en qué situaciones se haya involucrado el abuelo de joven, pero supongo que no fue nada honorable, nada bueno. Eso no cambia que lo amé y que con nosotros siempre fue un hombre ejemplar. Espero en verdad que, a pesar de todo, haya encontrado el descanso eterno. Hola amigos del canal. Espero que se encuentren muy bien. Tiene apenas unos meses que los escucho y hoy por fin me hice un espacio para escribirles esto que nos pasó a mi esposa y a mí hace algunos años, aquí en Perú. Teníamos casi 5 meses de casados, cuando el departamento donde vivíamos se quemó junto con todo el edificio, dejándonos prácticamente en la calle.
El sueldo que yo tenía en ese momento no era tan malo, pero definitivamente, en una situación así, resultaba mucho más precario de lo que pensábamos. Era de ese tipo de momentos en que teníamos que decidir si rentar una nueva casa, no teniendo nada, o en su lugar, comer e irnos haciendo de nuestras cosas, aunque no tuviéramos dónde vivir. Comentando mi situación, un amigo del trabajo me ofreció una posible solución. Una tía suya que había fallecido les había dejado una casa que básicamente estaba desocupada y podría prestárnosla. Era una casa que había sido dividida en 2 departamentos, y aunque no era una casa elegante ni mucho menos, y la zona en la que se ubicaba no era la mejor, el ofrecimiento era gratis y era una verdadera ayuda. Además, no estaba tan lejos de mi trabajo. Lo único que nos pedía a cambio era que limpiáramos, dado el abandono que tenía la propiedad de varios años. También, por supuesto, había que hacernos de los gastos propios de vivir ahí. Le comenté a mi esposa y aceptamos sin pensarlo demasiado. Y yo le agradecía a aquel amigo su ayuda infinitamente. 2 días después de aquella plática, nos estábamos mudando a aquella casa, que si bien era pequeña, tenía cierto encanto. Mi amigo nos llevó a conocerla. Nos mostró, por supuesto, el departamento del piso de arriba, ya que nos dijo que el de abajo, hasta donde sabía, los últimos años de vida de su tía lo había ocupado más como bodega y no tenía muy claro en dónde estaban las llaves para abrirlo, por lo que prefería encontrarlas antes que romper las cerraduras o ventanas para entrar. A nosotros nos pareció bien, y si nos hubiera dado a escoger, de todos modos hubiéramos elegido la unidad de arriba. Los primeros 2 meses que estuvimos ahí fueron muy buenos. La verdad, estábamos infinitamente agradecidos por esa ayuda y la vida parecía sonreírnos otra vez. Sin embargo, justo después del 8 de septiembre, cumpleaños de mi esposa, las cosas cambiaron drásticamente. Fue esa misma noche, tras regresar de celebrar con su familia, que mi esposa y yo nos acostamos rendidos. Pero antes de poder quedarnos dormidos, comenzamos a escuchar unos ruidos extraños. Parecían golpes, y aunque en un principio creímos que se trataba de golpes en las casas vecinas, pronto nos dimos cuenta que aquellos golpes venían del mismo lugar donde estábamos. Parecían provenir de la planta baja. Sin embargo, fue como si al habernos dado cuenta de eso, aquellos golpes se hubieran detenido por completo en ese momento. A partir de esa noche, aquellos golpes continuaron escuchándose en periodos cortos, sin importar si era de día o de noche. Fue hasta una madrugada que realmente no los pudimos soportar más. Aquella noche abrimos los ojos mi esposa y yo tras escuchar aquellos golpeteos muy fuertes. Pero más que escucharlos, llegamos a sentir incluso la pequeña vibración que se producía cuando impactaban en el piso de nuestra habitación, como si alguien en el departamento de abajo estuviera golpeando con un martillo justo ahí. Me levanté de la cama y di un pisotón fuerte en el piso. Y aquellos golpes, en lugar de parar, parecieron moverse de ese lugar a otro apenas a unos metros de distancia. Créanlo o no, en ese momento no estábamos del todo asustados,
y mi esposa y yo llegamos a la misma conclusión. Alguien se metió al departamento de la planta baja. Seguramente está viviendo ahí ilegalmente. Por lo que entonces procedimos a hacer lo más pertinente en estos casos: llamar a la policía. Cuando los policías llegaron, les explicamos brevemente lo que ocurría, y ellos procedieron a acercarse a las ventanas del departamento de abajo, mientras mi esposa y yo, curiosos, nos acercamos a otra de esas ventanas. Adentro todo estaba muy oscuro, así que uno de los oficiales encendió una linterna que traía, dejando pasar un rayo de luz a través de la ventana. Comenzó a mover aquella luz alumbrando las cosas adentro, que básicamente parecían cajas apiladas y algunos montones de papeles. Pero fue en un movimiento de aquella luz que notamos que algo se movió. No estábamos seguros de qué había sido, pero mi esposa y yo gritamos al ver aquel movimiento que apenas había sido alumbrado por la pequeña linterna del oficial. Sabíamos que algo se había movido ahí. Y afortunadamente, el otro patrullero también había visto aquello. Así que tras pedirme permiso, aunque seguro yo no era la persona indicada para dárselos, ambos derribaron la puerta. Los dos oficiales entraron al departamento empuñando sus armas. La energía eléctrica y la instalación de luz servían perfectamente, así que encendí todos los interruptores, por lo que no tuvieron que usar sus linternas. Ellos entraron primero, y tras revisar cada habitación y cada armario, no pudieron encontrar a ni una sola persona en ese departamento. Aquellos policías estaban tan confundidos como nosotros y nos invitaron a pasar y recorrer aquel lugar nosotros mismos para asegurarnos que no hubiera nadie. Y así lo hicimos. Para nuestra sorpresa, efectivamente, el lugar estaba completamente vacío. Sin embargo, había algo raro ahí. Detrás de aquellos montones de papeles y detrás de aquellas cajas de cartón apiladas, había latas de comida abiertas, como si alguien las hubiera comido justo ahí. Estaban vacías y no parecían recientes. Además, había también algunas cobijas con un olor horrible y algunas prendas de ropa que estaban muy sucias, por lo que llegamos a la conclusión de que probablemente alguien anteriormente sí había estado durmiendo ahí, seguramente en los años en que la tía de mi amigo estuvo sola. Claro que eso explicaba perfectamente el origen de aquellas cosas que encontrábamos. Sin embargo, no podía explicar los golpes que escuchábamos continuamente en nuestra casa. Sin nada más que hacer, los oficiales se disculparon y se retiraron. Más tarde esa noche, los golpes no se hicieron presentes, pero en su lugar aparecieron llantos. Mi esposa y yo nos despertamos tras escuchar unos sollozos y lamentos muy fuertes. Alguien parecía llorar. Parecía un hombre adulto que sollozaba en ese departamento de la planta baja. Ni mi esposa ni yo dijimos nada. Solo nos recostamos nuevamente en la cama, asustados y sin saber qué hacer. Y poco a poco, con los minutos,
Aquellos llantos se fueron desvaneciendo hasta desaparecer. Nunca desde aquel día volvimos a escuchar a aquel hombre llorar, y los golpes en las paredes nunca volvieron a aparecer. Se supone que los fantasmas no conocen de paredes, puertas o límites en general, pero tenemos la teoría de que ahí había un espíritu atrapado, probablemente de la persona que durmió ahí por varios días. Creemos que ese fantasma no encontraba la salida y que cuando los policías finalmente derribaron la puerta, éste pudo avanzar hacia otro plano y trascender. ¿Ustedes qué opinan? Una tarde regresé de la universidad. Mi hermano estaba de vacaciones, así que me molesté bastante al llegar a la casa y ver que ni siquiera había lavado los platos con los que había desayunado. Le grité que cómo era posible que no hubiera hecho nada para ayudar a mi mamá, y aunque, en esencia, debía yo hacerlo, me metí directamente a mi cuarto para intentar dormir un poco ya que estaba teniendo un episodio ligero de migraña. Logré quedarme dormida, pero no por mucho tiempo, ya que comenzaron a tocar el timbre del departamento. Quise no hacerle caso, pero aquel timbre seguía sonando una y otra vez. Me levanté aún más enfadada que antes, y al salir de mi habitación vi a mi hermano justo en el mismo lugar que había estado cuando yo llegué, sentado en su cama. Y solamente me veía, totalmente quieto, como si esperara a que yo me levantara para ir a abrir la puerta, en lugar de abrirla él mismo. Por supuesto, en aquel momento le grité varias groserías y le recordé que ni mi madre ni yo éramos sus empleadas. Caminé furiosa atravesando el pasillo, el comedor y la sala hasta llegar a la puerta, la cual abrí con fastidio. ¿Y cuál sería mi sorpresa al encontrarme al otro lado a mi hermano? El pequeño rufián entró muy feliz y antes de que yo le preguntara, me dijo que hacía un par de horas había salido a comprar las tortillas que le había encargado mi mamá y no se había dado cuenta que no había sacado las llaves. Mi hermano se había quedado todo ese tiempo esperando en la casa de su amigo, nuestro vecino. Y hacía unos minutos me había visto subiendo las escaleras con rumbo de nuestro departamento, pero entre despedidas y pláticas se había tardado esos pocos minutos en subir a buscarme. Yo estaba muy confundida, pero más que eso, estaba asustada. Ni siquiera le contesté a mi hermano y solté la perilla de la puerta y me dirigí a su habitación otra vez. La cama estaba completamente vacía y ahí, por supuesto, no estaba esa cosa que yo había visto con su forma.